La semana pasada se dio a conocer el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente Raúl Sendic por, entre otras cosas, el uso indebido de las tarjetas corporativas al frente, en la época en la que estuvo al frente de ANCAP. Ahí lo vemos en su primera aparición pública después de conocido el dictamen. Esto fue en el Comité de Base de Santa Rosa, días atrás. Y vamos a remitirnos a los pasos previos. Vamos a remitirnos, por ejemplo, a una de las investigaciones que sacó a la luz estos datos y que generó, entre otras cosas, que los periodistas responsables de la misma, bueno, fueran galardonados y reconocidos aquí, pero también en la región. El eslogan del Washington Post dice: sin periodismo el mundo yace, la democracia yace en la oscuridad, y que estas investigaciones periodísticas hayan dado luz a este y otros casos, hablan, y esto por supuesto me hago cargo de lo que digo, pero hablan de no solo un muy buen momento para el periodismo, sino de un periodismo independiente que está trabajando en forma seria y responsable en muchos medios. Hoy concretamente recibimos a dos integrantes de la redacción de Búsqueda, Guillermo Draper y Raúl Santopietro, quienes estuvieron al frente de esta investigación. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Complejo generar una investigación de estas características, no solo por las dificultades que puedan surgir para acceder a los documentos y a las pruebas, sino porque se investiga al Estado, se investiga al gobierno, un gobierno de turno, se investigan a gobernantes. Sí, se supone que ese tipo de investigaciones son las más difíciles y más raras, porque obviamente el que tiene la información clave que vos querés desentrañar es el propio gobierno. Claro. En este caso concreto de Sendic, nosotros recibimos una información de que el entonces vicepresidente había usado las tarjetas de crédito cuando estaba en ANCAP de una manera particular. Hicimos un pedido de acceso a la información. Nosotros habíamos intentado acceder a esa información de otro modo, pero obviamente al ser estados de cuenta de una tarjeta de crédito era muy poca gente la que tenía acceso a esos documentos. Entonces decidimos probar con la ley de acceso a la información, que le exige a las autoridades y a los organismos públicos a brindar información que es de interés público a cualquier ciudadano, no solo a los periodistas. Y en realidad hicimos el pedido y demoró más de la cuenta. ANCAP no nos quería dar la información, tuvimos que recurrir a la oficina encargada. ¿Argumentando qué no quería dar la información? El argumento principal era en realidad que se había traspapelado el pedido. Estaba en la caja esa donde dice que está. Y en realidad ya habían pasado largamente los tiempos legales previstos para la respuesta, al punto que la oficina encargada de velar por el cumplimiento de esa ley les exige a ellos que nos manden la documentación, y nos la mandan un poco a desgano, bastante desordenada y nada, y con datos que no estaban muy claros hasta dónde podíamos llegar con lo que nosotros queríamos decir. Y entre tanto, ¿cómo avanzaron esperando ese pedido de información? Y en realidad avanzamos otra vez por llegar a través de otras vías, a través de las fuentes y demás, pero la realidad es que no podíamos llegar hasta el momento en el cual nos dan todos los estados de cuenta, no podíamos llegar a tener la información oficial sobre la cual basarnos. Y como decía Guillermo, de hecho, incluso cuando nos dieron los datos, Sendic tenía 2 tarjetas y nosotros pudimos acceder o manejar los datos al detalle de una sola, de una Visa, la Mastercard. De hecho, no sabemos qué hay ahí, solo tenemos los montos que podría haber gastado, pero no el detalle de en qué gastó, como sí pudimos obtener en la Visa. O sea, esa información todavía no... En realidad el detalle no llegó. Y no aspiramos a que llegue, obviamente. No, claro. Nada más, nosotros como periodistas trabajamos en otros temas, entonces tiramos varias líneas de trabajo a la par. Tiramos el pedido de acceso y íbamos viendo a ver qué pasaba, pero mientras tanto íbamos trabajando en otros temas. La particularidad de la investigación del caso Sendic para nosotros fue que después de publicar la primera nota, fue como aproximaciones sucesivas a la verdad, a lo que intentamos acercarnos lo más posible a la verdad, que fue, nosotros publicamos hasta donde pudimos que él había usado de manera irregular la tarjeta, de manera inusual dijimos, ni siquiera irregular, la tarjeta corporativa, porque nosotros, entre otras cosas, él no nos respondía, nunca nos dio una respuesta a nuestras consultas, y nosotros no sabíamos si él había devuelto o no. ANCAP nos decía que no nos podía confirmar si había devuelto la plata o no, y después habíamos conseguido a través de otras fuentes
el criterio de uso de la tarjeta. Y después de que Sendik sale por primera vez a decir que él había usado la tarjeta solo con fines laborales o por cuestión de urgencia, nosotros ahí conseguimos más información para probar que eso era mentira, porque había comprado cosas en free shops a la vuelta de los viajes. Entonces nosotros nos fuimos, Sendik decía algo y nosotros íbamos tratando de probar si eso era cierto o si eran coartadas para tratar de dejar el tema atrás. Y la repercusión que tuvo, o la derivación que tuvo esa investigación periodística que ustedes desarrollaron, cuando la comenzaron, ¿temieron que podía terminar en esto? ¿En un vicepresidente renunciando, en un vicepresidente, o en un ex vicepresidente ahora procesado? ¿Imaginaron que la derivación iba a ser tal? Creo que la derivación final no era algo que estaba en el radar. Sí, obviamente que iba a tener impacto porque estábamos hablando del vicepresidente en ese momento y que ya venía cuestionado además. Entonces, de hecho, sí, un momento que todo lo que aparecía de Sendik generaba revuelo, entonces sabíamos que impacto iba a tener. Lo que nosotros notamos y que lo hemos remarcado varias veces, porque en otros casos no vemos que pase lo mismo, es que funcionaron las instituciones en el medio de ese camino. Funcionó el Frente Amplio en su interna, tratándolo en un tribunal de conducta política, funcionó la justicia después, entonces, más allá de lo que podríamos haber hecho nosotros en la investigación, después de ahí fueron pasos que dieron otros también. Bien, y el dato, digamos, ¿cuál es el disparador para hacer este pedido de informes puntual en la tarjeta corporativa? ¿De dónde proviene el dato? No te lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Pero no, una fuente nos tiró el pique. Pues pensando también en que a partir de febrero de 2016, cuando en la nota de Patricia Madrid en El Observador salta el tema del título, todo lo que hiciera Sendik a partir de ahí podía ser objeto de una observación diferente. Por supuesto, pero a mí me encantaría ser un iluminado que me cayeran las ideas en la cabeza así, pero por lo general no es así. Aparece por ahí que brinda el dato. Uno en años de laburo cosecha fuentes, Claro. Algunas son mejores que otras, y en este caso el pique inicial fue una fuente. Está bien, esa es lógico reservarlo. ¿Y llegó el mensaje o el llamado o el pedido de no te metas acá? No. A nosotros no nos llegó eso. Sí, obviamente el malestar de algunas fuentes, o sea, cuanto más cercano al entorno de Sendik, el malestar después que se publicara como cualquier persona que puede decir, algo que me perjudique a mi líder de mi sector, pero presiones no. Pero, digamos, ustedes están en contacto permanente con figuras del Frente Amplio. Sí. Sí. ¿Tuvieron devolución a partir de ese informe? Bueno, en realidad, hubo todo él cubre Frente Amplio, así que tiene más línea directa y está más en la trinchera que yo en ese caso. Tuvimos algún comentario. Obviamente, Sendik genera, incluso en la interna del Frente Amplio, claro. amores y odios. Está en discusión en este momento. Teníamos de todo, pero nosotros tratamos de hablar con él, incluso le pedimos nuevamente entrevistas un par de veces. Nos cruzamos con él en el acto del Frente Amplio en Piriápolis, fuimos los dos. Le pedimos una entrevista ahí y él amablemente nos dijo que no. Y su entorno, en realidad, nosotros en algún momento pensás, bueno, ¿qué van a pensar que nosotros vayamos ahí? Y totalmente respetuosos, pero nada. Sin embargo, el presidente dijo que Sendik era víctima del bullying más grande que se había generado en torno a una figura política, cuando todo esto estaba en proceso de investigación, ¿no? Y no había un fallo de la justicia. Ese tipo de declaraciones a ustedes, como protagonistas directos de lo que fue toda esta investigación, ¿cómo les cayó? Digo, la intención nunca fue generarle daño a alguien, sino simplemente mostrar la verdad, o lo más aproximado a la verdad. Y que de hecho el norte nuestro fue ese desde el comienzo, porque si ven la primera nota que nosotros publicamos, lo que hoy decía Guillermo al pasar, cuidamos muy bien qué términos utilizar. Y de hecho cuando publicamos nos limitamos a decir compras inusuales, ni siquiera hablábamos de que era para uso personal, nos limitamos a decir, bueno, hasta dónde podemos llegar con la información que tenemos, es esto y ya está. Incluso hablamos de las tarjetas y del uso que habían dado todos los directores de ANCAP, de esta gestión y de varias para atrás, porque incluso abarcábamos el periodo que Sendik había sido vicepresidente de ANCAP. Entonces, por lo menos, es algo que no nos cae a nosotros. ¿Le llamó la atención que haya habido solo el procesamiento de Sendik? Bueno, ya ahí la investigación judicial del caso ANCAP fue mucho más amplia que lo que investigamos nosotros de las tarjetas.
En el caso de las tarjetas, que es lo que más analizamos nosotros, el único que tenía un uso sistemático y regular de la tarjeta era Sendik. Miramos todo. Creo que el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública también marca eso, porque analizó todos los mismos documentos que nosotros y llegaron a conclusiones muy parecidas. Pero yo quería volverte un poquito a lo que vos decías del bullying o no bullying. Obviamente las figuras públicas y los gobernantes tienen que tener un escrutinio muy superior al promedio de los ciudadanos, porque primero nos piden su voto, manejan fondos públicos. Entonces, lo que algunos políticos puedan considerar bullying, para nosotros es hacer nuestro trabajo, que es controlar el desempeño de los funcionarios públicos y de la gente que nos pide su voto para gobernar y maneja nuestros dineros. Vale decir que esta investigación ha sido reconocida con el Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Helen, pero además obtuvo una mención a nivel latinoamericano. Estoy buscando concretamente una mención en el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación del pasado año. ¿Se puede hacer periodismo de investigación aquí en Uruguay? Digamos, ¿ustedes lo acaban o lo han constatado a lo largo de los años? ¿O es un mejor momento que otros momentos? Yo creo que se puede. En realidad se hace, no somos los únicos ni de lejos que lo hacemos. Obviamente lleva tiempo, lleva más tiempo que alguna nota más común. ¿Cuánto tiempo pasó de que recibieron ese dato a el primer informe publicado? Que recibimos el dato y habrán sido unos 6 meses. 6 meses de seguir investigando. 6 meses consensuado con quienes dirigen el semanario, ¿o había cierta prisa por parte de ellos o ansiedad de Ahí más publicar? o menos, cuando empezás a trabajar un tema, tratás de dejarlo, comentar que lo estás laburando, después dejarlo fuera del radar hasta que no tenés algo Claro. más, porque también yo en ese cumplo el doble papel, porque soy editor, entonces también me pongo ansioso por querer publicar algo, pero en realidad como son temas sensibles, hasta que el periodista no tiene más o menos Lógico. seguro que está para largar, no se larga. Y después cuando se dice que se va a largar, ahí se empieza así la presión fuerte de, bueno, dale, hay que meterlo. Bueno, pero también la particularidad que tiene Uruguay es que podés hacer investigación y demás, pero en la mayoría de los casos es en tu tiempo libre también, ¿no? Claro. O sea, Claro. la rutina semanal, en nuestro Claro. caso, diaria de Sí, otros. Yo preguntaba Sí, más acuerdo, bien de ese tipo de escollos que pueden aparecer desde que uno tiene el dato hasta que logra publicarlo, ¿no? Pero usted decía, bueno, corroboramos que las instituciones funcionan, la Sí, prensa sí. respalda. Digo que siempre hay todo tipo de suspicacias, ¿no? por Muchas veces se nos acusa, incluso cuando estamos haciendo una... No grite, por favor. No, tremendo. No, tranquilo. Desde el momento que estamos haciendo una entrevista te acusan de operador, te acusan de hacer tendencioso, juego, de tendencioso. No, eso sigue pasando y va a seguir pasando. Yo creo que una de las cosas que nosotros estamos tratando de empujar más en cuanto al periodismo de investigaciones es tener ese tiempo, que muchas veces no es posible, porque que es lo que después las presiones están y van a estar y es natural que estén, o sea, todos los actores juegan. Está en uno y en el medio y en los jefes que tiene uno, en si bancan o no bancan. Nosotros, por suerte, podemos decir que bancan. Entonces, lo importante para nosotros, desde el lado del periodista, es buscar cómo llegar a esos datos, pensarse estrategias, dedicarle tiempo. Muchas veces es como dice Raúl, en el tiempo libre, pero bueno, también es lo que nos gusta, así que de última no está tan mal. Sufren un poco más los que están con nosotros al lado, Claro. pero A bueno. mí que una cosa es lo que decían de siempre que estaban esas teorías conspirativas en la vuelta y todo eso, y es que en muchos casos hay veces que dicen, bueno, te sabe tal cosa y queda por el camino. Y la realidad de nosotros es algo muy básico, pero es hasta no tener tampoco las pruebas y los hechos, no es algo que por lo menos para nosotros esté para publicar. Entonces ahí pueden quedar un montón de investigaciones por el camino, y también otras cosas que pasan que vemos, y por eso hacíamos hincapié en funcionaron las instituciones. Puede haber otro montón de casos de investigaciones que estén, sea búsqueda, otros medios, que se publican, pero que después quedan ahí, quedan en la nada, y es como si para la gente quedara como que no se investigó y en realidad hubo una investigación, pero si después no lo toma la justicia o a quien le caiga. Sí, incluso para nosotros la vara no es si la justicia falla o no falla, eso es una consecuencia que, bueno, dice algo, pero nosotros publicamos varias cosas que nos parecen súper interesantes, que creemos que deberían tener consecuencias y no las tienen. Y no por eso creemos que nuestro trabajo estuvo mal hecho.
ahí llegamos hasta donde podemos. Está bien, está bien. Muy Bueno, bien. Guillermo, muchísimas gracias por Gracias esta a visita y bueno, por contarnos un poco cómo fue todo este proceso de investigación y además, obviamente, las felicitaciones por los reconocimientos, ¿no? Sí, Obtenidos. Muchas gracias. Muchas gracias.